Hola, aquí estamos para comenzar un nuevo video en que, según el ramo Historia Eclesiástica 2, nos corresponde tratar el periodo de la Iglesia moderna, específicamente el tema del desarrollo de las misiones modernas y también el surgimiento del pentecostalismo. Antes que todo, antes de empezar, vamos a orar al Señor pidiéndole que Él nos dirija. Padre bueno y santo, en este momento vamos delante de usted dándole gracias por la vida, gracias por la oportunidad de aprender de la historia de la iglesia. En sus manos pongo mi vida para que usted me use y también encomendamos nuestros corazones y mentes para que usted nos dirija a lo que usted nos quiere enseñar. Denos un espíritu receptivo, abierto, una mente clara para entender las cosas importantes que debemos aprender a través de esta lección. De usted dependemos, en sus manos nos encomendamos, en el nombre de Jesús nuestro Señor, y le damos las gracias por esta bendición. Amén. Bien, el, este periodo de la Iglesia moderna se caracteriza por el gran despliegue misionero que desarrollaron los países del hemisferio norte, Inglaterra, Estados Unidos principalmente. Um, durante el siglo XIX, en los años 1800 y tanto, eh, se esparcieron por distintas partes del mundo misioneros de las iglesias metodistas, presbiterianas, congregacionalistas, bautistas, en menor medida también de la iglesia menonita, um, iglesias históricas que pusieron en ese siglo XIX gran énfasis en enviar hombres y mujeres a evangelizar, especialmente en el hemisferio sur, Latinoamérica, África, Asia, Oceanía. En el caso de Chile, llegaron muchos misioneros. Uno que marca la historia fue el metodista William Taylor. Y este predicador recomendó que se siguiera enviando misioneros. Después llegaría el presbiteriano David Trumbull, un verdadero apóstol de la iglesia en Chile, un trabajo en muchos flancos que desarrolló David Trumbull y que también tuvo muchas repercusiones. ¿Mm? Contribuyó a la promulgación de las leyes laicas, que, que los cementerios no estuvieran solamente en control de la Iglesia Católica, sino que se crearan cementerios laicos, públicos, financiados por el Estado, como es el Cementerio General. También por, por aportes como el de David Trumbull, se hizo la ley de registro civil para que ya no fueran las parroquias las únicas que inscribían los nacimientos y los matrimonios y las defunciones, sino que hubiera una instancia secular, laica, que llevara esos registros, porque de otra forma se, se daba una gran discriminación en que en las parroquias solamente se inscribía a gente católica, pero si las personas eran judías o, o protestantes, evangélicos, aunque había muy poquitos en el siglo XIX, pero habían librepensadores, también los masones, también podían haber ateos en algunos casos, y esas personas no eran inscritas. Si ellos se casaba una pareja de ese tipo, no era reconocido como un matrimonio. Así que sufrían mucha discriminación. Y la ley de registro civil vino a subsanar esa situación para que todos los ciudadanos de esta tierra o los extranjeros llegados también pudieran ser reconocidos ante la ley en estos procesos básicos de la vida: nacimiento, matrimonio, muerte. Otra ley fundamental en que David Trumbull influyó fue la ley de libertad de enseñanza.
cada familia podía escoger el tipo de educación para sus hijos de acuerdo a sus creencias religiosas, ¿ya? Por lo tanto, iban a ser permitidos los colegios de confesiones religiosas que no fueran católicas. Los luteranos en el sur de Chile, los anglicanos que eran fuertes en Valparaíso, y también otras comunidades protestantes, ya nombradas delante metodistas, bautistas, presbiterianos, congregacionalistas, etc. Y la ley de libertad de culto. Se modificó el artículo 6º de la Constitución, que declaraba que la religión oficial y exclusiva de Chile era la católica, apostólica y romana, y se permitió, pese a que la religión oficial siguió siendo esa, se permitió el ejercicio de otras confesiones religiosas. Así que fueron leyes modernizadoras en las que, como ya dije, David Trumbull tuvo gran influencia. David Trumbull está sepultado hasta el día de hoy en el cementerio de Valparaíso. Por eso decía, un verdadero apóstol. Promovió la sociedad bíblica, promovió el levantamiento de iglesias, de congregaciones, la educación teológica. Él mandó a prepararse al primer pastor chileno, José Manuel Ibáñez Guzmán, lo mandó a prepararse un par de años en Estados Unidos y acá lo ungieron pastor. Tristemente, José Manuel Ibáñez Guzmán murió muy joven. Así que he nombrado como misioneros a William Taylor, David Trumbull. Hay muchos de los que se podría hablar. Como podemos ir dándonos cuenta, son de origen anglosajón, pero llegó uno diferente, uno especial. Y estoy pensando específicamente en Juan Bautista Canut de Bon, un español. Aquí me quiero apoyar con una presentación. Mm. Bueno, antes de ir a la presentación que quiero mostrar, tengo que decir que Juan Bautista Canut de Bon marcó un quiebre porque los otros misioneros difícilmente hablaban el español y tenían una cultura anglosajona realmente diferente al sentir latinoamericano. Pero Juan Bautista Canut era un hombre latino también, hispano, ¿verdad? Era un inmigrante español, había sido jesuita, pero se convirtió a la iglesia metodista episcopal, y empezó a predicar en las calles, en las plazas. Así que tenía un español muy fluido, se podía hacer entender bien, y parece que era muy fervoroso y tuvo gran efecto en el público que lo escuchaba, que en los distintos lugares donde predicó, La Serena, Santiago, um, San Felipe, Curicó, Angol, entiendo que llegó hasta Concepción, las distintas ciudades donde predicó, tuvo un efecto, acompañado de su testimonio, que había sido eh, postulante a ser sacerdote jesuita, y que también era médico homeópata, ¿ya? Practicaba la homeopatía, y por lo tanto resultaba más atractivo para la gente que lo oía, tuvo efecto, fue perseguido, fue rechazado, fue amenazado de muerte, pero también tuvo seguidores, gente que se convirtió, a tal punto que sus enemigos lo empezaron a apodar Canuto a él y a sus seguidores. Y de ahí el nombre que nos caracteriza a los evangélicos en Chile, por este predicador de origen español. Eh, Fue tan combatido que él decía, a raíz de las piedras que le tiraban, estoy juntando piedras para la edificación de la iglesia. O sea, tenía una actitud de fe, de confianza,
Estoy recogiendo piedras para el cimiento de la iglesia, decía. Um, con Juan Bautista Canut de Bon se expande el evangelio porque con los misioneros anglosajones entraba las clases medias altas, pero a partir de Canut se difunde el evangelio más a las clases populares, a los sectores populares. Juan Bautista Canut de Bon es de los últimos años del siglo XIX y en los primeros años del siglo XX ocurre el famoso avivamiento pentecostal. Ahora sí voy a ocupar una presentación que tengo acá. Aquí. Bien, ahora sí. Este mapa que vemos ahora es muy importante. Como dice el título, avivamientos simultáneos. Esta es una historia muy interesante, pero poco conocida. Hemos escuchado que en Chile, ahí aparece un asterisco rojo, acá hubo un avivamiento que empezó en Valparaíso en 1909, pero vemos varios puntos mostrándonos que en distintas partes del mundo, muy lejanas unas de otras, también hubo avivamientos. ¿Qué entendemos por avivamiento? Un despertar espiritual en las iglesias evangélicas de aquel entonces, acompañado con manifestaciones no comunes, eh, caídas al piso, llantos explosivos, risas también explosivas, lágrimas de contrición, de quebrantamiento, de arrepentimiento, temblores, saltos, danzas y también lenguas, el don de lenguas, del cual se habla en 1 Corintios 12, dones carismáticos de lengua, de profecía, de palabra de ciencia, de sanidades, de milagros también. Así que entendemos por avivamiento, y además lleva el apellido de pentecostal, entendemos por estos avivamientos un mover del Espíritu Santo en iglesias que eran tradicionales como las de aquella época, la metodista episcopal, la presbiteriana y otras por ahí, pero que rompe la dinámica normal de las iglesias y se manifiestan estas expresiones de fe intensas, eh, emotivas, difíciles de describir, para algunos chocantes, pero para otros de alto impacto. Entonces, vemos acá los puntos, además del de Chile, en el norte de Brasil, acá en la costa de Los Ángeles, en Estados Unidos, también en Inglaterra, en Suecia, en el norte de India, en Sudáfrica y en Corea. O sea, tenemos 8 lugares. Cuando digo simultáneos, no es que sean exactamente en el mismo momento. Por ejemplo, el famoso avivamiento de Los Ángeles en la calle Azusa fue en 1906. El de Valparaíso fue en 1909. Hay algunos años de diferencia, pero en la misma época ocurrieron estos grandes despertares espirituales, que al considerar su distancia y también su simultaneidad y las cosas que acontecen que son tan poco comunes para las iglesias de aquel entonces, no podemos sino decir que fue un gran mover de Dios sorprendente, y más aún al considerar los efectos que tuvo el avivamiento pentecostal durante el siglo XX, de mucho crecimiento, como dice acá este autor, Vinson Sinan, bueno, aquí se ve al revés, pero su libro se llama El siglo del Espíritu Santo.
100 años de renuevo pentecostal y carismático, este historiador pentecostal de Estados Unidos documenta cómo en el siglo XX fue tan fuerte el mover pentecostal, creció, se expandió por todo el mundo, que pasó a ser la primera fuerza religiosa dentro del protestantismo, superando a todas las iglesias de origen, a las que se les llama iglesias históricas, como las que he mencionado, porque venían desde antes. Muchas de ellas surgieron a comienzos de la época moderna: la iglesia metodista, la iglesia anglicana, la luterana, y otras que surgieron después, como la bautista, también la presbiteriana, la menonita. Entonces eran iglesias ya tradicionales para esta época de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, pero en esas iglesias, en ese ámbito, en ese contexto, estallaron estos avivamientos que fueron expandiéndose, expandiendo su efecto por todo el mundo, y como decía ese autor que mostraba el libro, pasó a ser la fuerza evangélica más potente durante todo el siglo XX, de rápido crecimiento, expansión, efecto en el mundo. Así que este fenómeno es algo que solamente Dios pudo haber hecho. Este fue el protagonista del avivamiento en Chile, el pastor Willis Hoover, también un misionero metodista, pero que anhelaba el mover de Dios. Nótese los años en los que vivió, entre 1858 y 1936, justo en el cambio de siglo y también en el cambio de época, porque la época moderna en esos años está llegando a su fin y va a empezar la época postmoderna. Ya vamos a ver más adelante que tiene mucho que ver el cambio de época con el surgimiento de este mover pentecostal. El pastor Hoover era el pastor de la Iglesia Metodista Episcopal en Valparaíso, pero era un hombre que anhelaba la visitación de Dios, la buscaba junto a su esposa, que aparece acá, Marian Hilton, y en su iglesia en Valparaíso, el templo de la calle del Olivar, que se cayó con el terremoto de 1906, pero ahí mismo, con esa iglesia, digamos, con esa comunidad, se detonó el avivamiento pentecostal en Chile, porque este pastor supo guiar a ese pueblo a la búsqueda. Eh, la, el, a ver, el tiempo de oración que ellos tenían los 7 primeros días del año, y en el año ese 1909 fue especial, se notó un soplo especial del Espíritu en esos tiempos de oración. Luego, como él relata en su libro El avivamiento pentecostal en Chile, que toda persona, todo chileno, todo evangélico chileno debería conocer, y se puede adquirir también. eh, Él narra que un hermano le fue a preguntar, no, le fue a contar un sueño que había tenido, que Dios les llamaba a orar todos los días a las 5 de la tarde, un grupo de 5 personas. Y empezaron a hacerlo en la oficina del pastor Hoover, y ahí también fue creciendo este mover, esta intensidad espiritual. Aquí hay el relato de algunas experiencias, no las voy a leer ahora, pero visiones, éxtasis, nombra también las lenguas extrañas. En el pentecostalismo chileno, en el pentecostalismo criollo, las lenguas no son tan comunes como lo son las danzas, pero aquí el pastor Hoover cuenta en su libro, en la página 41, que también hubo lenguas, como hubo, ya decía, visiones, éxtasis, risas, llanto, distintas manifestaciones. Bien, ojo, todo esto se da dentro de la Iglesia Metodista Episcopal, una iglesia muy de corte moderno, mentalidad racionalista, eh, identificados con el progreso de la humanidad que viene desde el hemisferio norte, el desarrollo de la civilización. Y estas manifestaciones
de llanto, risas, caídas al suelo, lenguas, no son bien vistas por el metodismo tradicional. Por eso se produce una ruptura cuando la iglesia oficial, esta que estoy nombrando, no acepta este mover y el pastor Huber con su gente se ven obligados a salir. Algunos pocos se quedaron, pero la mayoría siguió al pastor Huber porque lo estaban obligando a retractarse, pero él no podía retractarse. Nos recuerda aquí a Lutero. Y hay un momento muy, muy especial en las conferencias del año 1910 de la Iglesia Metodista, donde las autoridades están presionando a Huber para que renuncie a estas enseñanzas pentecostales, y el momento es que la esposa declara: preferimos comer pan duro con nuestros hermanos chilenos que nos manden a Estados Unidos y perder, eh, digamos, nuestra parte en esto que está ocurriendo. De tal manera que ellos fueron desvinculados como misioneros metodistas, quedaron a la deriva porque ya no les llegaba financiamiento desde afuera, tenían que entregar el templo que, ya dije, si el anterior se cayó con el terremoto, edificaron uno nuevo, tuvieron que entregarlo, pero la nueva iglesia que nació, primero se llamó Iglesia Metodista Nacional y al poco andar se llamó Iglesia Metodista Pentecostal, que ahí el nombre a todos nos debe sonar, por eso el nombre, por eso se llama metodista, porque venía de esa rama, pero eh, ya al ir pasando los años, fue una iglesia pujante, que avanzó, que logró expandirse, levantar muchos templos, sin necesidad de estar recibiendo el mantenimiento desde los Estados Unidos como lo era antes. Entonces, el Señor respaldó este mover y a sus siervos y también a las iglesias que surgieron. Eso es muy especial, es muy llamativo. Aquí está un diario sensacionalista de la época que los trata de dejar mal parados, hablando mal de lo que está pasando. A este avivamiento le llaman el nuevo Escobar, como dice ahí, obra de un embaucador o de un loco. Y así varias publicaciones donde están hablando eh, cosas muy feas, muy fantasiosas. Si uno lee, uno se toma el tiempo para leer esos, esos periódicos de la época, inventan historias para tratar de dejar mal el movimiento. Pero en cambio, el Mercurio de Valparaíso, un diario no tan sensacionalista, más serio, era más respetuoso en el trato de la noticia. Y aquí hay una imagen del pastor Huber con los primeros pastores pentecostales. Y hay una pregunta que yo me hago: ¿cuál es la composición social de ese pentecostalismo en su origen, del pastorado en este caso? Y ya si uno observa la foto, no eran hombres eh, de estrato social más bajo, era de una clase media. Algunas características no eran de clase alta, pero tampoco eran de clase baja. Es que en esos tiempos estaba recién surgiendo una clase media. Y estos de hecho eran parte de la población urbana de los grandes centros urbanos que habían en Chile, como Valparaíso, Santiago y Concepción. Venían estos pastores, habían sido parte antes del avivamiento de iglesias históricas como la metodista, la presbiteriana y la aliancista, que también estaba surgiendo esa denominación, Alianza Cristiana y Misionera. En su mayoría los pastores son alfabetos, saben leer y escribir. Y eso es mucho decir para esa época. Si a comienzos del siglo XX son hombres que saben leer y escribir, es porque han tenido acceso a algún cierto nivel de educación. Mayoritariamente son personas con un oficio definido, zapateros, sastres, o sea, no eran campesinos que emigraron del campo a la ciudad, eran hombres con un oficio. Bueno, en el caso de Huber, él había estudiado para ser médico cirujano en Estados Unidos y también tenía estudios de arquitectura. Entonces ya
Él era más letrado incluso, y además que él era graduado de teología en su país de origen. Así que el pastorado chileno es de la emergente clase media, emergente porque está surgiendo la clase media en aquel tiempo, y ya que dije que el pastor Huber era graduado de teología, esa es la gran deficiencia del pastorado pentecostal, que al perder el nexo con el hemisferio norte, con los Estados Unidos, ya no tienen estudios teológicos. ¿Quién se los va a dar? Obviamente que el pastor que sabe siempre va a procurar enseñarle a su gente, pero la iglesia se va expandiendo muy rápido y, y los pastores tienen que enfrentar el trabajo ministerial sin las herramientas teológicas eh, suficientes para hacer este trabajo, solamente la dependencia del Espíritu Santo. Así que ahí se marca una característica que es fuerte y que a la larga con los años también tendría su consecuencia negativa. Bueno, ya nombré lo del terremoto, ahí está el templo ese es el templo que se cayó, el templo que fue destruido por el terremoto, un templo muy lindo como se puede ver. Este video es corto, así que ni siquiera voy a alcanzar a hablar de las mujeres en este caso. Tengo que hablar otra cosita para ir terminando este video. Aquí hay algo muy interesante. Este pastor que aparece en la imagen es Raimundo Valenzuela Arms, obispo de la Iglesia Metodista Episcopal. Miren, dice, dice acá el comentario que hacia el año 1932, las dos iglesias pioneras, las que partieron con el avivamiento pentecostal, en Santiago en este caso, la primera y la segunda iglesia metodista pentecostal, sumaban cerca de 4.000 miembros. Harto, ¿no? Para dos iglesias, para dos congregaciones. Entonces, unos 30 años después, la iglesia madre, la metodista episcopal, a través de este obispo, Raimundo Valenzuela, reconoce, hace un mea culpa, diciendo lo que aparece acá. Leámoslo. Dice, la iglesia metodista cometió un grave error y perdió una gran oportunidad de crecimiento al rechazar, como lo hizo, lo que era una comunicación más eficaz con la forma de ser de la mayoría de los chilenos, especialmente del sector más pobre. Se debiera haber dado más importancia a las numerosas vidas transformadas. Ahí me jugó en contra. Tengo que correr ahí. Ya. Entonces, estaba diciendo, se debiera haber dado más importancia a las numerosas vidas transformadas para bien que al supuesto escándalo. Lo cierto es que la Iglesia Metodista de Chile, la episcopal, no ha vuelto a mostrar el fervor y dinamismo evangelizador de ese avivamiento. O sea, ¿se dan cuenta? Este líder de la Iglesia Madre, de la que se opuso a Willy Hoover, reconoce que fallaron, que fueron cerrados, que fueron prejuiciosos, y las virtudes de la iglesia pentecostal, de su crecimiento, del fervor evangelizador, de cómo creció de alguna forma la imagen con tanta gente adorando al Señor en un templo pentecostal, da cuenta de eso. Hoy no se puede mirar esto con los ojos de hoy en día, porque hoy el pentecostalismo tradicional ya está en declive, pero cuando Raimundo Valenzuela habla, se nota, pero con toda su fuerza, que el pentecostalismo crecía y crecía y el metodismo episcopal iba
decreciendo. Entonces, fue muy honesto este obispo al, al hacer este mea culpa. Bueno, más o menos con eso quiero ir terminando. Está el libro del suizo Christian Lalive, El refugio de las masas, que lo vino a hacer un estudio sociológico en los años 60, y es un análisis muy importante, a ver si lo podemos comentar en algún momento, pero ahora el tiempo no nos da para no estar haciendo un video excesivamente largo. Cada uno tendría que reflexionar en lo que ha sido el mover pentecostal en este siglo, en el siglo pasado, en el que nacimos, en el siglo XX, cómo ha sido, qué características tuvo, por qué fue tan pujante, pese a las limitaciones teológicas y de recursos que tenía, y en qué punto está ahora, en qué punto está ahora el pentecostalismo. ¿Está creciendo o también ya se está estancando? Eh, ¿Se traspasa a los jóvenes o ya los jóvenes ya no militan en las filas pentecostales como antes? Hay una cosa cultural ahí que identifica más a los mayores, parece, ¿verdad? A los ancianos, incluso digo cultural porque hay un estilo definido, una forma que no se adapta mucho a los tiempos. Se necesita un nuevo avivamiento, se necesita una nueva renovación. Las iglesias neopentecostales, para los que conocen de qué se trata, son la respuesta. Bueno, hay muchas preguntas que podrían surgir y las voy a dejar ahí para que las mediten y quizás las podamos comentar en los distintos espacios que tengamos. Que el Señor nos siga bendiciendo y hasta aquí la clase por ahora. Hasta la próxima.